Bienvenidos a una nueva entrega de IL Talks. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Cebrià, presidente de Vijusa, de ASFEL, de la Asociación Española de Fabricantes de Limpieza e Higiene, y presidente también de Higienalia, con quien le agradecemos que haya tenido unos minutos para atendernos. Buenos días. Buenos días. Primero de todo, un poco para situar a Vijusa, para la audiencia que a lo mejor pueda conocer poco la marca, la empresa. Explícanos un poco los orígenes, a qué se dedica. Bueno, nosotros empezamos hace 44 años, dos hermanos, que nos dejamos nuestros estudios y nuestros quehaceres normales de cada uno. Yo estudiaba medicina, por ejemplo, y por circunstancias se nos planteó la posibilidad de montar una fábrica de detergentes y fue muy atractivo el proyecto, ¿no? Tan atractivo que yo me dejé la carrera. Era algo diferente, menos libros y más acción. Y empezamos de poco a poco, prácticamente sin conocimiento, pero empezamos a recabar información, a juntar con colaboradores importantes del sector y empezamos a crecer. Empezamos con una distribución pequeña en la zona de la Comunidad Valenciana y fuimos creciendo a nivel de España conforme podíamos atender bien al mercado. ¿Pero siempre en el sector de la detergencia? Siempre en el sector de la detergencia, mucha ambientación hacíamos en ese momento, pero sobre todo detergencia e industrial. Nunca tocamos el mercado doméstico. Empezamos, fuimos abarcando territorio nacional, prácticamente hasta Galicia, el resto menos Galicia, prácticamente toda España en los primeros 5 o 6 años, hasta dar el salto a Galicia, que se nos quedaba un poquito más alejado para el transporte, que lo hacíamos propio, con nuestros propios camiones, y a la vez empezamos a hacer pues, algo de ruido o de conocimiento en el sector, y tuvimos la posibilidad de dar el salto a América y montar 2 pequeñitas plantas, una en México, primeramente en Culiacán, en el estado de Sinaloa, y también en Caracas, en Venezuela. ¿Sobre qué año más o menos? Estaríamos hablando del año 90 aproximadamente, 90-92, 1992. Y empezamos a trabajar, a desdoblarnos a nivel nacional, buscando distribuidores. Porque primero, en España se vendía a través de representantes, almacén local, un almacén en diferentes partes del país. Pero nosotros cambiamos la figura, yo creo que fuimos bastante pioneros en eso, en buscar distribuidores, es decir, como concesionarios de marcas de automóviles, alguien que nos repartiera, que estuviera cerca del cliente, porque desde Valencia, que es donde tenemos nuestra sede central, ahora estamos en Cheste, era muy difícil, ¿no? Atacar al cliente, nos gustaba la cercanía y dijimos, la cercanía la tiene que hacer el distribuidor al que vamos a formar, y hicimos ese cambio, un cambio importante para nosotros, brusco, o sea, un cambio radical, pero fue un ejemplo yo creo que para el resto de muchas empresas que luego se subieron al carro y en vez de tener ese almacén o ese delegado de zona, tenía un distribuidor que tenía su propia estructura organizada, reparto, vendedores y demás. Nosotros les formábamos. Entonces en aquella época era algo inexistente o imposible de replicar, que era el distribuidor exclusivo. Era un distribuidor exclusivo pues, para País Vasco o para la zona de Aragón. O sea, y hoy en día todo el mundo es multimarca, en fin, grupos de distribución y demás. Entonces dimos ese salto, como decía, a América con bastante éxito, la verdad, porque si aquí la higiene industrial era un poquito incipiente en aquella época, en América que llevaba unos años de retraso en ese concepto de la higiene industrial, es decir, del producto, del detergente, para un mercado muy determinado como podía ser la hostelería, la hotelería, la colectividad o el organismo oficial. O sea, aún le queda muchísimo más recorrido. Entonces, replicamos el modelo nuestro en estos países con la figura de distribuidor, con socios locales. Siempre hemos buscado socios locales para trabajar fuera.
Y ahora pues tenemos plantas en pues, varios países. En algunos pues nos ha ido muy bien, en otros pues lamentablemente por circunstancias hemos tenido que dejar de trabajar, pues, hemos tenido muchos problemas en Argentina, hemos tenido problemas en Brasil con los cambios de gobierno. ¿Actualmente en cuántos países estáis? Ahora, bueno, vendemos en 30 países, vender. Fabricamos en 6, 5 más la fábrica central, pero siempre con la posibilidad de abrir alguno más, siempre, pero para fabricar. Y siempre con la fórmula del distribuidor, ¿no tenéis ninguna filial propia, dijéramos? A ver, en estos países sí que tenemos fábrica propia y trabajamos con distribuidores, aunque también hacemos venta directa, como también estamos empezando a hacer aquí. En el resto de países son distribuidores y son normalmente distribuidores exclusivos. Nos gusta tener una persona y saber que esa persona tiene ese mercado y lo defiende y no entra en competencia porque no creemos en esa competencia. La gente se ciega. Puede haber 20 competidores, pero solo le molesta el que lleva la misma marca, ¿no? Entonces, no, vamos a darlo en exclusiva y nos funciona bien, ¿eh? Estamos en países, igual vendes una garrafa en Costa de Marfil que en el Líbano, que lo estás vendiendo, no sé, en Chile o en... ¿Y el contacto con los distribuidores lo habéis hecho sobre todo en ferias internacionales o cómo? Bueno, ha habido de todo. Hemos trabajado con organismos oficiales en la búsqueda en misiones comerciales, misiones que hemos ido nosotros, misiones inversas. Hemos ido captando, lo hemos aprovechado y genial y ahora también para tener una serie de contactos de gente interesada en el modelo de negocio nuestro. Nosotros tenemos un modelo de negocio ahora que va bien con la distribución o bien con la fabricación. Nos gusta, si podemos, fabricar in situ en determinados sitios. Aunque sea distribuidor, tenemos varias figuras. Tenemos el distribuidor que compra producto y lo vende, la figura normal, o tenemos el distribuidor que nos compra nuestro concentrado, produce y sale a la calle con nuestra marca. Y puede ser socio o no socio. Y luego tenemos nuestras propias fábricas en el mundo, que somos socios nosotros, y esas sí que son incuestionables y esas tienen el mismo patrón. Y luego está quien compra concentrados nuestros y sale al mercado con su marca. O sea, es muy variado. Sí. Precisamente el papel de la exportación es una de las principales actividades que lleváis a cabo en Asfel. Claro, Asfel es una asociación cuyo objetivo, cuyo core es exportar. Ayudar a las empresas españolas, fabricantes. A exportar. Y a ser posible pues cuéntanos un poquito la historia de Asfel, cuándo nació. Bueno, nació hace bastantes años ya, con unos pioneros ejemplares en aquel momento, pues, como Alberto Valls, mucha gente que ha pasado por Asfel, Rogelio Martínez, gente que fue pionera en aquel momento, pero tenía muy claro que lo que querían era asociar al sector, primeramente, porque el sector iba como pollo sin cabeza, cada uno vendiendo, pero lo primero que quisieron fue unir al sector. Ese fue el primer trabajo. Y después, como el mercado nacional era lo que teníamos cerca, lo que había que hacer era abrirse a otros países, intentar replicar. Fue muy duro al principio. Tienen mucho valor y mucho mérito los primeros presidentes, los primeros asociados, porque era muy difícil vender el producto español fuera de España porque no se nos valoraba. En aquella época donde más vendíamos era en Europa, o sea, donde se vendía en Europa. Portugal, Francia, siguen siendo nuestros principales mercados, pero Francia, pues de alguna manera nos miraba por encima del hombro y no apreciaba la calidad y el valor añadido que tenía el producto español. Con el tiempo les hemos ganado y les hemos dado la vuelta. Precisamente te quería preguntar, a nivel de exportación, para lo que son las empresas de Asfel, los fabricantes en general del sector limpieza, ¿cuáles serían los principales mercados? Supongo que Francia, Portugal, pero ¿cuáles serían? Francia, Portugal, Reino Unido, sorprendentemente, Italia y Países Bajos. Esos serían nuestros 5. Y a nivel de países emergentes, mercados emergentes, donde hay más posibilidades de crecer tenemos países como México por el potencial como país que tiene. Tenemos países, Alemania también es un país emergente, tenemos algunos otros países donde nuestros asociados tienen negocio, Chile, Brasil. Procuramos, a ver,
dentro del sector de la limpieza, de la higiene industrial, hay varios subsectores. O sea, Correcto. lo primero que llama la atención son los químicos. Todo el mundo puede Sí. pensar, bueno, la química, ¿no? Por supuesto, los detergentes, pero tenemos el sector del plástico, bolsas de basura, infinidad de cosas, cepillos, Los útiles, la maquinaria. bayetas, mopas, aparatos, dosificadores. O sea, tenemos mucho Sí. subsector Pero dentro de todos estos sectores, ¿hay alguno a lo mejor que tiene más facilidad para entrar a nivel internacional? Bueno, con el tiempo, el sector de los equipos de dosificación, por ejemplo, tanto electrónicos como manuales, es decir, los dosificadores, portarrollos y demás, como hemos ganado y hemos mejorado mucho el diseño, pues se venden muy bien fuera de España. Es decir, y eso que estamos compitiendo en precio con los chinos y en calidad o en imagen con los italianos, que son, digamos, las dos alternativas al producto español. Yo creo que el producto español se ha quedado en una zona media, tiene calidad, como puede ser el producto italiano, y tiene buen precio, como puede ser el producto chino. Entonces, es un mercado que está creciendo, tenemos marcas muy importantes dentro de nuestra asociación que venden en muchísimos países, en muchísimos, y sus aparatos están reconocidos, tienen mucha calidad y demás. Y luego el tema textil igual, el tema textil, el gran invento de la fregona española, que es el gran invento de no tener que agacharte al suelo para limpiar la superficie. Pues eso está muy reconocido y el textil español está fuera de España, sea microfibra, algodón o lo que sea, o los mismos cepillos, las mopas, la fregona, está muy reconocido fuera de España también. Y otros sectores también, pues no sé, el plástico, las bolsas de basura, que hoy... Quizá el sector de la maquinaria quizás sería el más complicado. Bueno, a ver, el sector de la maquinaria grande está dominado por el mercado italiano, alemán y otras marcas también. Ahora también está entrando mucho producto chino. Pero tenemos una serie de productos quizás menos conocidos, que son las pulidoras, que son otro tipo de maquinaria que está funcionando muy bien y está muy reconocida también fuera de España. Es decir, se aprecia el producto español cada día más. O sea, yo creo que el gran trabajo que ha hecho el sector es en ganarse el prestigio, o sea, que ha costado mucho. Es decir, no ha sido fácil este recorrido de años. Nosotros, en mi empresa, yo estoy 44 años. Yo recuerdo los inicios de la empresa a cómo estamos ahora, cómo el producto se valora, y la diferencia es atroz. Atroz. No tiene nada que ver cómo se valoraba el producto antes y cómo ahora lo reconocen. Y eso ha sido el trabajo del día a día de cada fabricante español que se ha preocupado de que todo saliera bien, de que todo el producto fuera con buena calidad, cada uno con sus características y demás. Pero ha sido muy interesante este recorrido de años. Luego en Asfel, una de las actividades que hacéis es emitir informes trimestrales, anuales. No sé si tienes datos que nos puedas aportar. Tengo datos. Sí, ¿Me he traído algún dato también? Sí, este año estamos funcionando bien. Tenemos datos hasta agosto y estamos con un incremento importante. Aún no llega a los dos dígitos, pero el año, por ejemplo, sí que hay que reconocer que de pandemia para aquí el sector ha crecido mucho, salvo el año 24, que se quedó estable con respecto al 23. Pero hemos tenido crecimiento por encima de los dos dígitos, el 10, el 15% en el 23. ¿Y para este año tenéis alguna previsión del aumento de exportación? Tenemos sobre el 7% aproximadamente. O sea, movemos también muchos empleados. El sector de la limpieza está muy vivo. El sector de la limpieza es el sector de los que más mueve personas en España, la limpieza en general. Y nosotros, que somos unos actores secundarios, que estamos ahí, pues vamos un poco de la mano. Pero sí que seguimos creciendo. La pandemia, afortunadamente para nuestro sector, fue un salto cuantitativo importante, lamentablemente con todas las consecuencias malas que tuvo, ¿no? Con todos los fallecimientos y el caos económico que produjo. Sin embargo, nuestro sector, para él fue un punto de inflexión, fue un momento en que se reconoció que la limpieza y la higiene eran esenciales, eran fundamentales.
Y eso algo se ha quedado para el futuro. Entonces, con la desgracia que ocurrió, para el sector fue bueno, fue positivo, pero sobre todo para el reconocimiento de que la limpieza es fundamental e importante en el mercado, ya no nacional, sino en cualquier mercado. Es un momento clave para nosotros, el 20, y a partir del 20 los crecimientos. De hecho, han habido ventas de empresas porque los fondos de inversión, que antes ni nos miraban, ni sabían que existíamos, pues han habido movimientos, ventas, inversiones de compras de, o bien de grupos extranjeros, o bien de fondos de inversión que han querido invertir en empresas del sector. Muy bien, y bueno, otra actividad, otras de las actividades que llevas a cabo, queríamos mencionar pues, la presidencia de Igenalia, nos encontramos en el tercer día de feria, y comentarte un poquito cómo has vivido la evolución de la feria, desde que formaba parte de Pulire. Bueno, primero que tengo que hacer es un recuerdo a nuestro anterior presidente de Asfel y de Igenalia, Josep Pinent, que falleció hace escasamente 3 semanas y que fue el verdadero impulsor de esta feria, un hombre con unas ideas muy claras y muy definidas. Y como te decía, es un sector muy unido, nuestro sector. Hemos trabajado mucho para estar unidos. Esta feria es de Asfel y es una feria que la hemos hecho nosotros por y para nosotros, es decir, para el sector. O sea, interesaba que el sector estuviera valorado, reconocido, y me acuerdo que en aquel momento Josep Pinent reunió a un grupo de empresarios, de asociados, y dijo, debemos de tener nuestra propia feria y hacerla como la queremos, o sea, que no nos la impongan o que no nos la hagan y que luego no tenga éxito, porque ya hemos vivido otras situaciones. La empezamos a generar en el 2008, la primera vez que en el 8 con la plena crisis tuvimos que echar marcha atrás, pero a partir de ahí fuimos edición tras edición, primero en Valencia, después en Casa de Campo aquí en Madrid y posteriormente aquí ya en IFEMA, pues ha sido la explosión dentro de lo que es nuestro sector. Nosotros tenemos un pabellón, pero es un pabellón muy digno, con cada vez con más empresas. Estamos creciendo a un ritmo de un 20% anual, tanto en espacio como en expositores, o sea, y creo que eso es importante. Vamos a ver los datos últimos de hoy de visitantes. Yo sé datos de estos días, creo que podemos sentirnos satisfechos, a pesar de la lluvia de Madrid de ayer y a pesar de todo, y los atascos y las obras de la Fórmula 1 y de las ferias que hay, porque aún así ayer fue un día... Mucha gente. Bueno, además de consolidarse en el mercado español, es una feria que tiene su peso en Europa, claro, y que ha ganado importancia. Una feria que tiene carácter internacional. Algunas autonomías ayudan y subvencionan, por ejemplo, la Comunidad Valenciana a través de IBACE subvenciona parte del stand para que las empresas valencianas puedan venir, y así hay alguna otra comunidad que también. Y claro, como te decía, Asfel, su vocación es exportadora y queremos que vengan compradores internacionales, y hemos traído compradores y prescriptores internacionales para que hablen de nuestra feria, para que llamen la atención, para que venga gente extranjera, y luego hemos traído nosotros compradores de diferentes zonas del mundo para que conozcan el producto español y lo puedan comprar y nosotros poder exportarlo a sus países. La verdad que la feria está creciendo, es una feria que yo de momento no le veo un límite porque creo que queda mucho fabricante que se debe de sumar. Ahora nos hemos unido con la EFIMIL, los fabricantes, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria, con lo cual eso le ha dado mucha más fuerza a la feria y yo creo que vamos a tener un recorrido aún durante un tiempo, porque quedan muchas empresas que se van a ir sumando, porque, como te decía, esta feria con carácter internacional, si además de poder vender en el mercado nacional y darte a conocer, si tienes la ocasión, si esa empresa que participa puede vender en Europa o en América, dependiendo en África, pues le va a dar más alas, porque el mercado nacional está bien, pero yo oigo comentarios, tengo mucha información, el mercado nacional se está manteniendo bastante estable, a pesar del crecimiento del turismo, a pesar del crecimiento de los datos macro que tenemos a nivel de país, pero la exportación está creciendo de una manera importante.
te pediría que el porcentaje de exportación de las empresas que están en Asfel estará entre el 40 y el 60% de su facturación, que tiene mucho peso. Eso es muy importante. No, y una feria como Ingeniería es importante también para seguir creciendo también, Claro. a nivel internacional, o que otros compradores... A ver, nosotros procuramos que las empresas sean lo más generosas posible y que traigan también sus compradores internacionales, para que, además de que le compren sus productos, puedan incorporar productos complementarios que están en la feria. O sea, yo vendo químicos en mi empresa, pero a lo mejor mi distribuidor o mi cliente de Senegal o de Costa de Marfil o de Lituania, pues a lo mejor le interesa un textil, o le interesa un cepillo, o le interesa un portarrollos, es decir, complementos, y al final podemos hacer envíos globales entre varias empresas y mandarlo a diferentes partes del mundo, con un coste menor para todos. Entonces, ese tipo de cosas son acciones que procuramos desde AFEL hacerlo, es decir, igual que hacer misiones comerciales que sean, pues, de diferentes sectores, de empresas de diferentes sectores, para que podamos hacer un portafolio de productos para que el distribuidor que pueda comprar le resulte atractivo. A ti te compran los químicos, a ti las papeleras o lo que sea. Lo que sea. Y ese es el objetivo fundamentalmente de la feria, ¿no? Que la gente que viene es que piensa que Asfel, la vocación que tiene, es exportadora. Nosotros, nuestra misión es exportar. El mercado nacional está ahí y no le hacemos ascos, por supuesto. Es un capítulo muy importante, pero cuando hablamos de que las empresas pueden estar exportando un 40, un 50%, incluso el 60%... La posibilidad de crecer. Claro, porque el mundo es enorme. El mercado es enorme. Exacto. Enorme. Tú tienes un mercado nacional que está creciendo, pero está creciendo muy despacio. Muy despacio. Hay mucha competencia. Es decir, todas las empresas a nivel de facturación nacional están bastante ajustadas, tranquilas. Pero a nivel de exportación sí que se nota alegría. Se nota alegría porque bueno, nosotros también ayudamos a que las empresas se vayan formando. Asfel, uno de los objetivos que tiene es ayudar a las empresas pequeñas a crecer. Porque las empresas grandes tienen su departamento de exportación, su director, toda una red. Pero a las empresas pequeñas exportar les parece una aventura y una odisea. ¿Por qué? Porque es verdad. Primero porque en las empresas pequeñas siempre normalmente hay un director general, un dueño, que tiene que estar mentalizado y hacer la apuesta de que lo que quiere es exportar. Pero tiene que creer en ello, tiene que dejarse ayudar. Nosotros le vehiculamos para ayudas, para subvenciones, para evitar errores, sí, y que vaya adelante. Soporte, Le damos soporte. Y nos gusta trabajar con esas empresas que algunas empezaron pequeñas, hoy son más grandes, lo están exportando en muchísimos países y empezaron de nuestra mano. Entonces, esa es una misión y como continuidad, la feria. Es decir, la empresa, mentalidad, asociación y feria. Es decir, creo que lo hacemos todo bastante conjuntado para que, o de una manera conjunta, para que todo se dé bien. Apoyar a la empresa, porque exportar es muy difícil. O sea, salir fuera de casa hace mucho frío, sí, y es muy complicado. Es muy complicado llamar a las te sientes puertas. Solo, y si tienes ese apoyo, claro, que forma parte de un colectivo, pues es mucho más fácil. Les das datos, le das información, nosotros tenemos información de datos de compra, de precios, de muchas cosas que la gente que importa producto de otros países puede tener esa información en nuestro asociado, y a partir de ahí poder ofrecer su producto al distribuidor que considere de cualquier país. Juan Carlos, te agradecemos estos minutos que nos has concedido y nada, deseamos mucho éxito a Bijusa, a Asfel, a Ingenalia y al sector en general. Pues muchas gracias a vosotros por darnos este tiempo, por darnos visibilidad, porque creo que es un sector que estamos trabajando muy serio, muy bien. Como te decía, se nos reconoce el trabajo que hacemos, el producto se valora mucho, y eso es el trabajo de muchos años. Por eso, darnos visibilidad para nosotros es de agradecer. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.